Vamos a abrir la Biblia allí en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Se inicia con una de las 7 bienaventuranzas. Pero permítanme hacer algunas preguntas. No quiero que me respondas audiblemente, pero sí que te respondas en tu corazón. ¿Qué seguridad tenés de que sos salvo hoy? ¿Sos un salvo? ¿Qué te hace dudar de que seas un salvo? ¿No es cierto? Son preguntas que necesitan respuestas. Ahora, si tenés la certeza de que sos un salvo porque las dudas que has tenido hasta aquí se caen, si tenés la certeza de que sos un salvo, ¿qué sentimiento te trae saber de que sos un salvo? De ese sentimiento queremos trabajar esta mañana, ¿no? Que tiene que ver con la bienaventurado, ¿no? Bienaventurado, bienaventuranzas. No permitas que el diablo te quite esa experiencia y esa certeza de ser un salvo hoy. El reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación de Jesús. ¿Qué cambia en mi vida tener esa seguridad de que soy un salvo? Mucho. Yo diría todo. Como dijo alguien en la predicación y erró el número, ¿no es cierto? Dijo 380 grados, ¿no es cierto? O sea, ya se pasó de giro, ¿no? Pero es un cambio radical en nuestras vidas, ¿no? Dios siempre cuando nos busca con preguntas. ¿O no fue así con Adán y Eva? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no los encontré en el lugar de siempre? ¿Empezaron a jugar a las escondidas? ¿Qué pasó? Siempre con preguntas. ¿Qué te va a preguntar Dios con el mensaje de hoy? Y esa pregunta posiblemente te lo respondas en el transcurso del día. ¿Qué te puede preguntar a Dios hoy con este mensaje? En el libro de Apocalipsis, yo traje algunas filminas, no todas, pero luego todo el material le puedo pasar a Sergio esta misma tarde para que ustedes puedan tener acceso a él. En el libro de Apocalipsis nosotros vamos a trabajar con 7 versículos en donde figuran esas 7 palabras, macarios del griego, que significa en su traducción bienaventurado. Y los 7 en Apocalipsis es un número recurrente y no me voy a distraer, solamente hago esa mención. Después usted podrá seguir estudiando. Vamos a concentrarnos en esas 7 apariciones de Macarios en el Nuevo Testamento. Fíjense frente a cada uno de los textos, donde usted ve en la pantalla textos, capítulo 1, verso 13, es la primera aparición que hay. Y allí están los 7 bienaventuranzas colocadas, y enseguida la vamos a leer, ¿sí? Pero yo lo que quisiera con esta imagen es que podamos comprender algo cuando vamos al texto bíblico. Que el versículo bíblico está dentro de una fracción que los teólogos lo llaman perícopa, ¿no es cierto?, dentro de una unidad literaria que tiene un inicio y tiene un fin, y el texto que estamos yendo allí está dentro de esa unidad literaria que nosotros llamamos contexto inmediato. Toda la Biblia tiene fracciones divididas por perícopas. No corresponde, lamentablemente, los capítulos. Si no, usted vaya a Hebreos capítulo 11, ¿no es cierto?, o capítulo 12, y se va a dar cuenta que algo pasó porque sigue la temática. O sea, la división de los capítulos no corresponde a la división del autor original. En la historia, ¿no es cierto?, hubo alguien que mientras manejaba su vehículo de ese tiempo, creo que era un burro, sobre él iba dividiendo los capítulos, los versículos, para que pueda ser más fácil la ubicación y todos juntos podamos leer la misma fracción de la Biblia. Allí nosotros tenemos las perícopas, que son importantes, porque lo que yo voy a leer en ese texto necesito de su contexto para su comprensión. Puede surgir que un padre tenga 2 hijos, uno estudiando en la UAP teología, por ejemplo, ¿sí? Y ese hijo que estudia teología es muy dado a la actividad misionera, al estudio de la Biblia, casi que desatiende su parte académica, pero disfruta y se ocupa y se desgasta en las cuestiones de la iglesia, es propio, ¿no es cierto?
Y tiene un segundo hijo que está haciendo ingeniería en alimentación en nuestra universidad en Chile, allí en Chillán. Y este es distinto, ¿no es cierto? Él ya es más académico, le gusta más el estudio y ya es un poco más, le cuesta un poco más la asistencia a la iglesia, el estudio de la Biblia. Y ese padre cuando toma su celular y dice voy a mandarle un WhatsApp para ver cómo está el de la UAP, le va seguramente a escribir y le va a decir, hijo, yo quiero que des menos atención a tantas actividades que la iglesia tiene y puedas concentrarte un poco más en la parte académica. Y está correcto lo que le dice el padre, ¿no es cierto? Le está tratando de dar una orientación. Y el WhatsApp al otro hijo que está haciendo ingeniería en Chillán le va a escribir y le va a decir, hijo, yo quiero que vos te dediques más a las cosas de la iglesia, que leas más la Biblia y que te ocupes menos la parte académica. Y si nosotros leemos suelto esos dos textos, nosotros decimos, esta persona es incoherente. Un día le dice una cosa, otro día le dice otra cosa al hijo. No, es necesario, y ustedes lo comprenden porque yo les conté el contexto de cada cita. Y uno le da la razón al padre, ¿no es cierto? Por eso es importante también comprender dentro de qué marco está cada una de las bienaventuranzas. Aquí están las 7, vamos a leerla. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 13 está la primera. Yo creo que todos la sabemos de memoria. Algunos la han definido los 3 secretos para la felicidad. Bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de estas profecías y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Hace segundos, ¿no? Minutos, Alida parada en este mismo lugar dijo, y si para ello estaba cerca, ¿cuánto más ahora, no es cierto? Primer bienaventuranza. Segunda bienaventuranza está en el capítulo 14, verso 13. 14, verso 13. Dice, y oí una voz que decía desde el cielo, ¿qué decía? Escribe. ¿Y lo otro no venía escribiendo? Fíjense la insistencia del cielo que esto esté escrito para que nosotros hoy podamos leer. Escribe. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dichosos, felices los que mueren en el nombre de Cristo. Qué contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede ser feliz alguien que muera? Pero esta bienaventuranza dice que bienaventurado aquel que de aquí en adelante muere y que muere en el Señor, sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. ¿No tenemos ya alguien que descansa y sus consejos, su ejemplo de vida siguen hoy? Y siguen afectando o estimulando o entorpeciendo, porque si era algo bueno o malo, nuestras vidas hoy. Nosotros necesitamos ser más conscientes de que lo que yo haga o no haga, diga o no diga en su momento, va a seguir afectando tras mi propia muerte. Es un legado que voy a dejar. Mi vida, por más insignificante que usted diga, no, yo soy un Emilio, allá perdido en la ciudad de Posadas. No. Dios a vos te está usando para dejar un mensaje a las siguientes generaciones. Bienaventurados, verso 15 del capítulo 16, la tercera bienaventuranza. Vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y con su vergüenza. Fíjense, aquí hay destaca el velar y el guardar esas mismas vestiduras que Alida hacía mención recién. La vestidura, la justicia de Cristo. Esa palabra, cuando vamos al griego de vestidura, habla de una vestidura especial. La que usaban los sacerdotes, la que usamos para ir a las bodas, a las fiestas. Una vestidura especial que usamos para venir el sábado a la iglesia, apartada para tal fin. Siguiente bienaventuranza, capítulo 19, verso 9. Cuarta bienaventuranza. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas y estas palabras son fieles, ¿no es cierto? Estas son palabras verdaderas de Dios. Quinta bienaventuranza, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos.
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ahora vamos a ir viendo las vinculaciones que tienen entre ellas, pero fíjense que el que resucita en la primera resurrección tiene victoria sobre la muerte, la segunda muerte, la muerte eterna. Capítulo 22, ahora verso 7, siguiente versículo. La sexta bienaventuranza, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Bienaventurado el que practica lo que Dios dice en este libro. Y la última bienaventuranza, la séptima, está en el capítulo 22, verso 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar en las puertas de esta ciudad. Aquí nosotros tenemos las 7 bienaventuranzas. El libro de Apocalipsis, de alguna manera, nosotros tenemos que identificar quién fue el autor del libro para saber quién fue el autor de las bienaventuranzas. Sabemos que el autor original es Dios. Le mandó el ángel, escribe. Pero ¿quién fue el que escribió ese libro? Bueno, fíjense Apocalipsis capítulo 1, verso 9, nosotros nos encontramos con el autor él dice haber escrito este libro, dice 1.9, ¿no es cierto? Juan, vuestro hermano, ¿no? Capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano. Él fue quien escribió. Y para nosotros, ese Juan fue uno de los 12. Es más, fue uno de ese vínculo estrecho que tenía Jesús cuando necesitaba reunirse y orar con amigos. Tanto autores cercanos al tiempo de la vida de Juan, como Ireneo de León, Tertuliano, Hipólito de Roma, Clemente Alejandrina, Justino Martín de Roma, todos coinciden que el autor del Apocalipsis es el discípulo amado. Bueno, ¿cuándo fue escrito esta carta? Hay 3 postulados. Uno que fue escrito entre el año 54 y 68, mientras Nerón era el rey. Otros en el reinado de Vespasiano, del 69 al 79, pero todos o en la mayoría coincidimos y como iglesia creemos que Domiciano, en el reinado de Domiciano es donde fue escrito el Apocalipsis, el evento más tardío del 81 al 96. ¿Sí? ¿Qué es el Apocalipsis? Bueno, verso 1 dice que es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. En otras palabras, el Apocalipsis es correr el velo para ver más allá del presente, ver el futuro. Y en ese futuro ver la terminación de la victoria de Jesús. Jesús va a ser el victorioso. Aquel que dijo y vino en este mundo y empezó a predicar un sermón tan breve, parecido al de Jonás, ¿no? Jonás dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora Jesús se acerca y empieza a predicar el reino de los cielos. Se ha acercado, esa fue la predicación de Jesús. Sintética, poderosa. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el libro de Apocalipsis es un libro distinto a los otros libros apocalípticos. Presenta, por ejemplo, algunos animales extraños que no estaban en los otros, cosas o personajes que no se habían visto como símbolos, pero también anuncia el devenir. Y yo quisiera sintetizar un bosquejo general del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se lo tiene que entender bajo esos 4 temas generales o divisiones principales. En primer lugar, desde el capítulo 1 al capítulo 3 tenemos las 7 iglesias. Del capítulo 4 al capítulo 8, versículo 1, tenemos los 7 sellos. Y del versículo 2 del capítulo 8 al capítulo 11 tenemos las 7 trompetas. Y del capítulo 12 al capítulo 22 están los hechos finales del gran conflicto. Podemos de alguna manera dividir al Apocalipsis en estos 4 grandes temas. Por supuesto hay mucho más que serán subtemas de esto, ¿no? Subdivisiones. Pero este término, Makarios del griego, tiene poca ocurrencia en el Nuevo Testamento, solamente aparece 50 veces. Es muy poco, todo el Nuevo Testamento.
44 veces en el castellano lo hemos traducido como bienaventurado. 5 veces como dichoso o dichosa y una vez como bendito. Aunque algunas traducciones más modernas en lugar de bienaventurado ponen afortunado. Pero es un sinónimo nuestro, ¿no es cierto? Es interesante, fíjense cómo aparece en el Nuevo Testamento. Mateos y Lucas es donde más aparece porque está el sermón de Jesús, el sermón del monte, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que son perseguidos, ¿no? Ahí están las bienaventuranzas de Jesús. Pero luego el libro que más usa, fíjense que en las filas están los libros y en las columnas están las cantidades de veces que aparece. En Lucas aparece 15 veces y en Apocalipsis aparece 7 veces. Y esas 7 menciones tienen un mensaje para nosotros hoy. Tanto en el Antiguo Testamento, estas palabras bienaventurado nunca fue asociado a cosas, a estados de ánimos o a Dios. Siempre estuvo asociado a una persona. Dichoso. No un estado de ánimo dichoso. Dichoso la persona. Nunca se lo mencionó a Dios como dichoso. No aparece esa asociación. Sí, en el Nuevo Testamento, cuando aparece bienaventurado, este término habla del gozo distintivo que viene por medio de la participación de la persona a ser parte de ese reino nuevo que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El gozo. Es por eso que la pregunta, ¿qué sentimiento te trae saber que sos salvo? Que sos parte de ese reino de los cielos que se ha acercado. Tiene que ser el gozo. Tiene que ser esa bienaventuranza, esa dicha. Algunos textos allí, vamos a pasar solamente rápidamente, cómo se asocian las bienaventuranzas de Jesús con las bienaventuranzas del Nuevo Testamento. Pero vamos a analizar estas 7 bienaventuranzas. Hay un propósito, hay una intencionalidad en el autor de colocarlos a los 7. En primer lugar, el 7 es un número simbólico. El 7 ha sido usado en la semana de la creación como para decir, el 7 es la plenitud. En 7 días Dios creó todo. El 7 es muy importante. Las 7 bienaventuranzas también son el resumen de todo el Apocalipsis. Las 7 bienaventuranzas están conformadas en una estructura de pensamiento judío, distinta al quiasmo. El quiasmo es una estructura donde parece en una imagen de espejo, se ven reflejados los últimos textos con los primeros y así hasta que llega a los textos centrales, que es el clímax, es el mensaje más importante al cual el autor nos iba preparando para llegar a esa conclusión. Ahora, las 7 bienaventuranzas es un patrón distinto, que algunos autores lo han definido con este nombre, ¿no? 6 más 1. 6 que se corresponden y esa una que está fuera de esas 6 que no se corresponden, pero es el clímax de las 6. Vamos a analizarla ahora a todas ellas juntas, ¿no? Allí ustedes van a ver algo que por ahí no se puede entender mucho en la imagen, pero la tercera bienaventuranza está asociada con la cuarta, la segunda con la quinta y la primera con la sexta. Ahora vamos a analizarlo juntos, ¿sí? En esta imagen, fíjense. Allí están. Vamos a leer la primera bienaventuranza y luego la sexta. Bienaventurado, verso 3 del capítulo 1, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que practica, el que vive. Si yo venía viviendo en mi vida en este sentido y ahora leo la Biblia y Dios me dice este sentido es incorrecto, es este el sentido que tienes que llevar tu vida, bueno, yo tengo que generar ese cambio en mi vida. Esto es guardar y practicar. La sexta bienaventuranza, Apocalipsis 22, verso 7. Vengo pronto. Una correspondencia con que el tiempo está cerca. Bienaventurado el que guarda la palabra de este libro. Hay una correspondencia entre el primero y el sexto. Entre el segundo y el quinto. Oí una voz del cielo, desde el cielo, que decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo.
descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventuranza número quinta, fíjense capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo y el reino, y reinarán con él 1000 años. Fíjense que bienaventurados los que mueren. Y la quinta, bienaventurados los de la primera resurrección. Son la misma persona. Los que mueren por Cristo son los primeros en ser resucitados. ¿Qué me está diciendo el Señor con todo eso? Seguirá latiendo esa pregunta al transcurrir de este día. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que murieron en el Señor. Descansan, pero su trabajo sigue. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. No importa esta vida, importa la vida eterna. Y si la vida eterna es una importancia para mí, ganarla para mí me hará dichoso. Tercer bienaventuranza y cuarta. Capítulo 16, verso 15. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. La vestidura especial para una ocasión especial. Capítulo 19, verso 9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La vestidura especial con la fiesta especial. Allí uniéndonos, nosotros nos estamos preparando con vestiduras manchadas que venimos a Cristo. Padre, he pecado, me he manchado de vuelta. Y Jesús, cuando Dios y Jesús escuchan, Padre, vengo a ti a confesar mis pecados, realmente en sus corazones hay alegría, porque dice, nosotros hemos vaciado todos los poderes del cielo para que esto justamente suceda, que el hombre corrupto pueda entenderse como tal y pueda acercarse a mí confesando su incapacidad de resolver su problema con el pecado y venga a mí y diga, Padre, otra vez más, vengo arrepentido, vengo manchado. La ropa para la fiesta, no entro con ropa sucia. Y es la sangre de Jesús la única capaz de limpiarnos. Para entrar a las bodas del Cordero necesitamos experimentar una limpieza de nuestros pecados. Fíjense, la séptima bienaventuranza es el clímax. Es el mensaje más importante que Dios quiere dejarnos con estas 7 propuestas o estas 7 enseñanzas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan su ropa. ¿En qué tiempo lavan su ropa? ¿Pasado, presente o futuro? Presente, porque es una realidad constante de que nos ensuciamos con el pecado y una realidad necesaria de que cada día nosotros arreglemos las cuentas con Dios. Padre nuestro, perdona nuestros pecados. ¿No nos enseñó Jesús? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El problema de la mugre del pecado en nuestras vidas tiene solamente solución en Cristo. Ayer el pastor Kairus, cuando predicaba para los jóvenes, él decía que Jesús fue un problema para la gente. Y Caifás propuso matar a Jesús para salvar a la nación. Cuando Jesús es la solución a todos nuestros problemas. La muerte de uno trajo la liberación de todos. No como problema, sino como solución. Lavar las ropas es ese proceso de ir a Jesús arrepentido, con esa sensación de incapacidad, frustración, otra vez de vuelta yo. Padre, perdona mis pecados. Ahí tendré derecho a entrar por las puertas de la ciudad
Y esta bienaventuranza me lleva hasta el mismo árbol de la vida para deleitarme de sus frutos. La justicia de Cristo es lo que más necesitamos cada día, que sea aplicada a nuestra vida. Allí está ese patrón, 6+1. Ese 1 es el que marca el clímax, el mensaje más importante. Las demás bienaventuranzas nos han llevado hasta la victoria sobre la segunda muerte, pero no nos ha colocado dentro del reino de los cielos. Nos ha hablado de un reino de los cielos, pero este nos coloca bajo el árbol de la vida. ¿Cuántas veces he oído predicadores decir, si no nos vemos más aquí, nos vamos a ver allí bajo el árbol? Pues claro que sí. Va a ser el punto de encuentro. Entendiendo el libro de Apocalipsis, que es una estructura literaria diferente a otros autores, pero de pensamiento judío, es necesario cautela en la búsqueda del significado de estos símbolos o de estas bienaventuranzas, ¿no es cierto? Estas 7 bienaventuranzas, el libro nos permite pensar que el autor tuvo una intencionalidad en presentarla de esta manera. El mensaje que quiere dejarnos a nosotros el autor es que el final y el triunfo está asegurado para aquellos que son fieles a Dios, perseverante cada día, sabiendo que le espera la vida eterna. Tiene como propósito final estas 7 bienaventuranzas en ser nosotros ahora bienaventurados. En general en nosotros un bienaventurado. Al inicio mismo de la carta del apóstol Juan dice, bienaventurados los que oyen, los que leen, los que guardan. La máxima, el mayor deseo de Juan para nosotros es que seamos bienaventurados, es que seamos parte de ese cuerpo que pronto entrará como pueblo a las mansiones celestiales. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Primeros escritos, Elena de White. Primera visión. Si me permiten dejarle una tarea, esa es para leerla después de la siesta. La siesta no es una tarea, ¿sí? Por si alguno la toma como tarea. Pero me gustaría que podamos hoy, como pueblo de Posadas, Distrito 1, leer esta tarde esa primera visión y pensar en este mensaje de esta mañana. ¿Tomarás esta promesa para ti de ser un bienaventurado, una bienaventurada? ¿Aceptarás este reino de los cielos que se ha acercado? ¿Eres un bienaventurado al saber y tener la certeza de ser un salvo? Quiera Dios que cada día pueda darnos esta certeza. Soy un bienaventurado. Soy un extranjero y advenedizo. No me importan las cosas de este mundo. Solo me importa llegar a aquella patria, a aquella ciudad cuyo constructor y arquitecto es mi Dios. Aquel que dijo en San Juan 14, voy pues a preparar lugar. Y cuando vuelva, me juntaré con mis bienaventurados, con mis felices y dichosos hijos de Dios. Vamos a cantar el último himno, ¿sí? Ahora Sergio va a pasar a anunciar y luego vamos a tener nuestra última oración. Quiera Dios que nos ayude a que esta certeza y convicción de bienaventurados cambie y transforme nuestras vidas y el entorno en el cual vivimos. Amén.